Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar de un tema que me pareció muy interesante a partir de una conversación que tuve con dos amigos. Estábamos cenando, tres personas, y entonces salió a relucir un amigo al que llamaremos Roberto, y decíamos, qué mala suerte ha tenido Roberto en su vida, qué mal le ha ido a Roberto siempre, en sus relaciones, en sus negocios, en la vida en general. Y me puse a pensar respecto de qué sucede cuando ese aparente malestar o ese mal destino que tenemos en la vida se repite una y otra vez. ¿Cuánto tenemos que ver nosotros y cuánto tiene que ver nuestra circunstancia de vida? Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Probablemente el filósofo español más conocido, que yo diría que es contemporáneo, aunque nació en el siglo antepasado y murió el siglo pasado, es José Ortega y Gasset. Su frase más célebre, su frase más conocida es "yo soy yo y mis circunstancias". Y esto es una realidad cuando reflexionamos sobre lo que estábamos conversando estos tres amigos respecto de Roberto. Cuando nosotros entendemos, y no quiero ponerme a filosofar de una manera profunda, sino como me gusta hacerlo, de una manera coloquial, de una manera práctica, de una manera sencilla, pero cuando nosotros entendemos que yo soy yo y mis circunstancias, esto supone que la misma persona, cuando le cambias todo el modelo de circunstancias, puede llevarlo a lo que llamaríamos, por llamarlo de alguna manera, un destino diferente. Ejemplo, si yo nací en una clase media acomodada, no es lo mismo que si yo hubiera nacido en una clase baja. Si yo nací en México, en el seno de una familia católica, no es lo mismo que hubiera nacido en Rusia, en el seno de una familia ortodoxa. Si yo nací en Italia, si yo nací en la nobleza, es decir, las circunstancias, como propone Ortega y Gasset, van de alguna manera cambiando y alterando nuestra vida, pero no podemos distanciar lo que soy yo y mis circunstancias. Roberto tuvo unas circunstancias de vida pues desfavorables, porque es parte de un matrimonio con muchos, es hijo de un matrimonio con muchas complicaciones emocionales, con muchas complicaciones de inteligencia emocional, de hecho, con muchas complicaciones financieras, con un padre complicado, una madre complicada. Entonces, si nosotros vemos todas las circunstancias de Roberto, probablemente, porque también pensamos y dijimos, ¿qué pasaría si Roberto hubiera sido hijo de su hermano, que tiene una mayor inteligencia emocional, tiene un mayor nivel de prosperidad? Pues probablemente las circunstancias de Roberto le hubieran dado otro resultado, porque hubiera ido probablemente a otro tipo de escuelas, hubiera recibido otra serie de incentivos emocionales, otro trato familiar, se hubiera vinculado con otras cuestiones culturales. Entonces, todas las circunstancias de Roberto le hubieran llevado a tomar una serie de decisiones distintas. ¿Esto quiere decir que eso hubiera salvado la postura de Roberto? No necesariamente, porque aquí es donde la cosa parece volverse de pronto un poco complicada. Una cosa son las circunstancias del entorno, como propone Ortega y Gasset, en donde estamos. Por ejemplo, él tuvo la ventaja de nacer en una familia acomodada, una familia culta, una familia preparada. Pero aquí entra otro factor en donde nos podríamos meter en Honduras, y no me voy a ir hasta allá, porque tendría que ver una cuestión genética, nuestros propios motivadores personales, porque nosotros, por ejemplo, si yo hablo de Guido, nosotros fuimos 4 hermanos. Y aunque aparentemente pudimos haber tenido las mismas circunstancias, la realidad es que no la tuvimos. Digo, si pensamos que mi hermano el mayor nació en 1957 y mi hermana la menor nació en 1965, todas las circunstancias de mis padres se habían modificado en muchos sentidos. Probablemente no en sus valores, no en sus valores esenciales, pero sí en su circunstancia de vida, financiera, social. De hecho, cuando nació mi hermano Alejandro, mis papás vivían en Mérida. Cuando nació mi hermana la menor, mis papás vivían en Puebla, en una circunstancia muy diferente. Ahora, más allá de esto, hay que entender algo. A veces cuando yo leo los comentarios de los amigos del canal, trato de entender justamente esta parte. No es lo mismo lo que puede juzgar una persona desde el desempleo,
desde la crisis emocional, desde un reciente divorcio, desde una reciente viudez. Sus circunstancias le están llevando a determinados pensamientos y probablemente esto no le facilita las cosas en el presente. No es lo mismo y probablemente no va a juzgar la vida de la misma manera en que lo está viviendo una persona de muy buenos recursos financieros, que está enamorado, que tiene una familia integrada. En conclusión, ¿qué es lo que sucede con nuestra vida? Somos resultado de algo que no podemos separar, como dice Ortega y Gasset, que es nuestro yo y sus circunstancias. Pero ahora vamos al punto práctico del asunto. ¿Qué podemos hacer nosotros para modelar nuestras circunstancias? Es cierto que si yo hubiera nacido como hijo de padres que no leen, que no son gente preparada, que no me entrenan a prepararme, que no me entrenan a ver soluciones, sino ver estrictamente los problemas, yo estaría preparado incluso psicológicamente, mentalmente, enfocado en, es que soy pobre, es que tengo problemas, es que la vida es difícil, es que es la vida que me tocó vivir, es que la vida es dura y después te mueres. Y no podría probablemente culparme desde la conciencia que pueda tener en otra circunstancia, porque es todo un proceso aprendido que ha creado las circunstancias. Pero ahora viene la parte constructiva. ¿Hasta qué momento nosotros podemos comprender que nuestra vida de hoy puede ser resultado de toda una serie de circunstancias no deseadas? Por ejemplo, mi papá y mi mamá cuando se casaron, mi mamá, en lo que popularmente conocemos como estatus socioeconómico, era como de un poquito mejor nivel de mi papá. Y no porque mi papá fuera de un rango muy distinto, pero había cierta diferencia. Evidentemente las circunstancias de mi papá se modificaron y mi mamá empujaba a mi padre, inspiraba a mi padre, administraba a mi padre, o sea, usaba muchas cosas que mi padre tomó como ventaja de sus circunstancias y eso llevó a que sus hijos tuviéramos otra circunstancia de formación, de educación, etc. En mi caso personal, yo tuve un hijo y cuando mi hijo en algún momento de la vida me dijo, ¿sabes qué, papá? Yo realmente no quiero estudiar una carrera. Yo no forcé a mi hijo a estudiar una carrera. O sea, yo comprendí que de nada serviría que yo lo obligara a estudiar una carrera en el proceso normal en que se habla de estudiar una carrera y conseguir un trabajo, que hoy menos que nunca aplica, y lo único que le dije es, lo que valdría la pena comprender es que el conocimiento es importantísimo a lo que te dediques. Más allá de tener un título para conseguir un trabajo, enfócate en aprender y ser muy bueno en lo que tú quieras hacer. Mi hijo, por decisión propia y por elección totalmente personal, tiempo después decidió cambiar sus circunstancias. Estudió leyes, salió de la carrera de leyes con menciones honoríficas, estudió una maestría, terminó la maestría también con resultados honoríficos, pero él cambió sus circunstancias, no se las cambié yo. Entonces, hay un momento de la vida en que necesitamos asumir que seamos ricos o pobres, blancos o morenos, dominicanos o mexicanos o franceses o lo que seamos. Esta es la circunstancia en donde tengo que comprender que no solo es un yo, sino que a partir de mi yo y mis circunstancias es donde yo construyo mi vida. Si yo, a veces cuando hago publicaciones, recibo comentarios de gente que me dice, por ejemplo, sí, pero estás en una circunstancia privilegiada, o estás en mejores circunstancias financieras de lo que yo estoy, es que si tuvieras como yo estoy, y de verdad, señores, que esto puede ser cierto. Yo estoy seguro que en el canal hay gente más joven y más vieja, más guapa y más fea, más blanca y más morena, más rica y más pobre. Pero el hecho es que, ¿por qué nos vamos a pelear con lo que tú no tienes y lo que yo no tengo y lo que el otro pudo y lo que... ¿Cuál es mi realidad? ¿En dónde estoy? ¿Qué puedo pensar? ¿Qué puedo aprender? A partir de este momento de mi vida, con la experiencia que tengo y con la circunstancia que tengo, ¿cómo puedo generar mejores pensamientos de calidad, mejores aprendizajes de calidad, observar a otras personas, como siempre digo, para aprender de otras personas y comprender que nosotros hay un enorme poder de poco a poco cambiar nuestras circunstancias y que el yo no es inamovible y que el yo no es irreversible o incambiable o inmejorable. El yo hay que irlo trabajando para irlo mejorando con las circunstancias,
para que intelectualmente, emocionalmente, saludablemente, financieramente, empecemos a trabajar un poquito todos los días. Una persona que se da la tarea de ir mejorando poco a poco sus circunstancias desde donde está, aceptándolo, como dirían los estoicos, aceptar lo que es y trabajar con lo que es. Y a partir de ahí, emprender un camino hacia donde tengamos que ir. Yo te invito mucho a que reflexiones en esto y que te des cuenta que verdaderamente el poder está en ti y que evidentemente de tus propias decisiones será lo que podrá llevarte a una vida mejor. Señores, les recuerdo que un like y un corazón en su comentario quiere decir que yo ya les he leído. Por supuesto, les mando un fuerte abrazo como siempre. Me da mucho gusto que hayan llegado hasta aquí y espero que nos encontremos próximamente en una nueva reflexión. Hasta pronto.